soy ingeniero mecánico, egresado del TEC de Monterrey, en Campus Monterrey, allá en el año 99. Estudié una maestría en ingeniería mecánica en el año 2002 en la Universidad de McGill, en Montreal. Después estudié un doctorado en ingeniería biomédica, también en la Universidad de McGill, en Montreal, en el año 2005. Termino en el 2009. Me regreso a Hermosillo en el 2009. Yo soy de aquí. Y pues comienzo una empresa de diseño y desarrollo de dispositivos médicos que se llama GSE Biomedical. Y pues de alguna manera hemos desarrollado muchos proyectos en tecnología médica de entonces para acá. Nosotros iniciamos el proyecto más o menos a mediados de marzo, cuando a nivel mundial la pandemia estaba pues dando muchas noticias tanto en Italia como en España y en China acerca del número de contagios y la alta necesidad de los ventiladores, ¿no? Entonces yo recibí a mediados de marzo una llamada del licenciado José Coppel, precisamente porque él conocía mi background de que nosotros desarrollábamos tecnología médica y me propone la idea de inyectarme recurso financiero precisamente para apoyar en el desarrollo de un ventilador, porque se veía venir la necesidad tan alta de los dispositivos de terapia intensiva de ventiladores, ¿no? Entonces, pues yo le comenté que sí era un proyecto bastante retador porque es un dispositivo clase 2 de alto riesgo, entonces pues no era como que era muy sencillo hacerlo, ¿no? Es un dispositivo bastante complejo, mas sin embargo le acepté el reto, le acepté el apoyo y comenzamos a mediados de marzo a desarrollar el ventilador. Y posteriormente, después de un mes, aproximadamente a mediados de abril, nos empiezan a sumar más empresas y más instituciones. Es decir, el proyecto da inicio aquí en Hermosillo con mi grupo de ingenieros, con Arnoldo Heredia, que es el cerebro técnico del proyecto, con Daniel Gómez, que es uno de mis diseñadores, con Jorge Gutiérrez, que es mi ingeniero de manufactura. Y un mes después, más o menos, ya teníamos un concepto preliminar del dispositivo y lo empiezo yo a presentar en varias reuniones a nivel país porque estaba muy activo el tema de la necesidad de los ventiladores. Entonces, a mediados de abril se suma Metalsa y se suma FEMSA, corporativos de Monterrey, porque también tenían la encomienda de querer ayudar y querer hacer un ventilador de alta calidad, ¿no? para el tema de la pandemia. Poco después se nos suma el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México, como el referente clínico del proyecto. Entonces, más o menos para dividir el trabajo, nosotros aquí en Hermosillo estábamos a cargo del diseño y desarrollo del ventilador. En Monterrey, en Metalsa y en FEMSA estaban a cargo del tema de la manufactura y del tema regulatorio. Y en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, estaban a cargo de la parte clínica. Entonces se dividió el proyecto en 3 grandes áreas y entonces nosotros estábamos a cargo del diseño, en Monterrey en manufactura y en la Ciudad de México todo lo clínico, y se trabajó de una manera muy bien, muy colaborativa, muy pronta, con mucho entusiasmo por querer ayudar, cero egos, es decir, todos los egos quedaron de lado, todas las actitudes de todas estas instituciones era de cómo sí puedo ayudar, cómo sí podemos hacer el ventilador. Entonces, más o menos para finales de mayo ya teníamos el ventilador terminado, digamos lo que es una versión muy similar a esta, tal vez con un poquito de mejoras que le hicimos de entonces para acá. Pero sí, a finales de mayo ya estábamos listos para probar este ventilador en animales, en modelo porcino, por requerimiento de COFEPRIS. Es decir, el ventilador tiene que ser seguro y eficaz, entonces teníamos que hacer las pruebas de validación clínica en modelo animal porcino, precisamente para evaluar la funcionalidad correcta de un ventilador, dando una asistencia respiratoria a los pulmones de los cerdos. Entonces, todo el mes de junio y parte del mes de julio nos dedicamos a hacer esas pruebas en protocolo de modelo animal, precisamente para terminar de validar la parte clínica de este dispositivo. Entonces, el mes de junio, pues mis ingenieros se trasladaron a la Ciudad de México precisamente a estar allá con el cuerpo clínico de doctores e ingenieros biomédicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, y fue cuando empiezan a desarrollar y a documentar todas las pruebas de validación de seguridad y eficacia del ventilador. Y entonces es cuando ya sometemos toda la documentación a COFEPRIS. COFEPRIS se la envía al CNTEC, al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica,
y también el CONACYT, que fueron los dos jueces, digamos, los dos evaluadores, las dos instituciones de evaluación de la calidad, de la seguridad y eficacia del ventilador. Entonces, pasamos por un protocolo de evaluación de este ventilador, ya estaba dictaminado por los reglamentos de COFEPRIS, y entonces todo eso ocurrió durante los meses de junio y julio. Y finalmente, ahora ya a finales de julio, fue precisamente que ya nos dan la notificación pues, de la aprobación regulatoria, entonces, que es un permiso temporal durante la crisis. Entonces, ahorita pues ya tenemos la autorización por parte de COFEPRIS para comenzar a distribuir estos ventiladores a nivel país. Nosotros podíamos dormir, si acaso, unas 4 horas al día y nos turnábamos. Fue muy interesante eso porque somos pocos ingenieros aquí en esta empresa, pero al mismo tiempo que estábamos durmiendo poco por el tema de que estábamos trabajando con el ventilador, también en algunas ocasiones, algunos de mis ingenieros estuvieron en contacto con gente que dio positivo a COVID. Entonces, inmediatamente teníamos que cuarentenarnos. Entonces, a veces trabajábamos de lejos, a veces decíamos, bueno, cuando tú vengas yo no voy a estar. Entonces fue un tema logístico interesante porque sí, es cierto, nos estábamos cuidando al mismo tiempo de que veíamos que los casos de COVID crecían a nivel país, sobre todo Arnoldo, que él estaba directamente trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, que es un centro COVID en la Ciudad de México. Entonces ahí había muchísimos casos. Y sí recuerdo un día en donde uno de los ingenieros biomédicos del instituto dio positivo a COVID y en ese momento cancelan todo y todo el mundo a trabajar desde sus casas. Entonces sí fue un reto logístico poder trabajar de lejos en algunas ocasiones. Ya cuando se hacían las pruebas todos los ingenieros y quedaban negativo, entonces continuábamos así, pero de manera muy precavida, ¿no? Entonces, pero sí, hasta la fecha todavía seguimos trabajando un poquito de lejos, ¿no? Cada quien en su casa, la gente que está encargada del diseño está trabajando desde su casa, Arnoldo sigue en la Ciudad de México, de hecho en estos momentos él está en la Ciudad de México haciendo pruebas adicionales en modelo animal porque precisamente queremos incorporarle al ventilador más modos de ventilación. Entonces ha sido un reto. Las cualidades de este ventilador es que es un ventilador 100% digital, es decir, no tiene ningún componente análogo en términos de la electrónica y la funcionalidad del dispositivo, es decir, todos los sensores son digitales. Obviamente pues los actuadores pues son piezas mecánicas pero controladas digitalmente, entonces eso nos permite tener mucha flexibilidad en el diseño porque todos los parámetros de ventilación son 100% controlables por el software. Es decir, si nosotros queremos agregar un modo de ventilación adicional, simplemente hay que programar ese modo de ventilación adicional. Entonces tenemos mucha flexibilidad. La otra característica de este ventilador es que es muy intuitivo. Es una pantalla, si lo ven, es una pantalla touch. No tiene ningún botón por ningún lado más que el botón de encendido que está por aquí atrás. Y entonces toda la interacción de este ventilador se da con tocar botones en la pantalla. Y estos son parámetros que cualquier médico intensivista, inhaloterapeuta, neumólogo conoce muy bien. Estos parámetros son los parámetros típicos que los doctores utilizarían en una sala de terapia intensiva para pacientes que están intubados y que tienen un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Hemos producido 200 ventiladores a la fecha. Están en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, porque como mencionaba, nosotros aquí en Hermosillo solamente nos encargamos de la parte del diseño. La manufactura está ocurriendo en la empresa Metalsa en Monterrey, y porque ellos son los que tienen la autorización sanitaria para fabricar esos ventiladores en su línea de producción. Y bueno, ahorita que ya tenemos la autorización de COFEPRIS, entonces se está discutiendo, porque apenas acaba de salir el martes pasado, ya se está discutiendo hacia dónde se van esos primeros 200 ventiladores. Lo que sí sabemos por las notas que se publicaron el día de hoy fue que ya los primeros 20 ventiladores se van a destinar, si no me equivoco, a Guerrero, Yucatán, Coahuila y Nuevo León. Tenemos una capacidad de producción de 50 a 60 ventiladores diarios. ¿Sí? Entonces, lo cual creemos que es bastante grande como para atender las demandas a nivel país, en dado caso que se requiera muchísimos más ventiladores pues, a partir del día de hoy. El costo de este ventilador en términos económicos es de $12,000 y bueno, realmente es un precio barato si lo comparamos contra los ventiladores típicos de alta gama que se venden en el mercado, que cuestan alrededor de $65,000 a $70,000. Entonces, más o menos el precio es 7-1. La inversión para elaborarlo es más o menos unos $7,000, $8,000. Obviamente hay que agregarle el costo de la manufactura y el costo del ensamble y el costo logístico.
y el costo de todo lo que viene siendo el liability, todos esos temas están agregados al costo del ventilador. Y este es un tema muy interesante que me preguntes, porque aquí las empresas que estamos involucradas estamos haciendo todo esto de manera altruista, porque nada del costo del ventilador es para lucrar, es 100% el costo real del ventilador. Más sin embargo no se pretende lucrar con él, simplemente se pretende que las fundaciones puedan donarlos a los hospitales que deseen. Siento un orgullo porque yo tengo 10 años, si no es que más, insistiendo mucho en el tema de que en México se pueden producir y se deberían de producir dispositivos médicos de clase 2 y clase 3, que son las categorías de los dispositivos de alto riesgo, que no producimos, es decir, importamos el 90% de la tecnología médica en México. Entonces, esto para mí, esta situación de la pandemia del COVID ha sido un detonante para mi gusto de la industria de dispositivos médicos, por la cual hemos estado luchando durante 10 años. Es decir, de la noche a la mañana todo México quería hacer ventiladores y todo México quería ayudar a la gente y todo México quería producir cualquier insumo que pudiera servir ante la pandemia. Y entonces eso fue muy positivo. ¿Por qué? Porque entonces se empezaron a detonar muchas iniciativas a nivel nacional, pero también expuso algunas de las carencias que teníamos como país en términos de materia de cobertura en salud. Y esto yo creo que de alguna manera fue una especie de situación que nos hizo ver que en México realmente se necesita mucha tecnología en salud desarrollada propia para que no nos cueste, para que no tengamos que gastar hacia el extranjero, pero también de que tenemos la capacidad de poder fabricar estos ventiladores y estos dispositivos médicos en México. Como mensaje final, a mí me gustaría hablar mucho acerca de toda esta iniciativa, de cómo se logró, pero en especial agradecer a todas aquellas personas e instituciones, empresas e institutos y fundaciones que nos apoyaron. Me gustaría agradecer mucho la participación, primero que nada, de todos mis ingenieros, de Arnoldo, de Daniel, de Jorge, de Leti, de Cristina, la gente de Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, el licenciado José Coppel, las empresas de Monterrey, Metalsa, FEMSA, el Tecnológico de Monterrey, que también estuvo involucrado, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, empresas como Lanix MedGlobal, Bocar, NEMAC, en general todas aquellas empresas que se sumaron a este esfuerzo, incluso el propio gobierno, COFEPRIS, CENETEC, CONACYT, todas aquellas instituciones de gobierno, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fundación de Juntos por la Salud, que sin este esfuerzo en conjunto de todas estas empresas, instituciones, fundaciones y personas en particular, no hubiera sido posible desarrollar este ventilador. Pero de nueva cuenta, yo le quiero agradecer a todos ese esfuerzo tan grande que se hizo, y pues sin ustedes no se hubiera logrado nada de esto.